¿Sabías que el actor que interpretó a Kevin McAllister casi rechaza el papel que lo hizo famoso para siempre? Han pasado más de 30 años desde Mi pobre angelito, y lo que le pasó a este elenco te va a sorprender. Algunos siguen brillando en Hollywood. Otros desaparecieron por completo y uno tuvo una transformación que nadie vio venir. Hoy vamos a repasar uno por uno cómo lucían entonces y cómo se ven en 2026 y al final te revelo cuál de ellos tuvo el cambio más impactante de todos. Joe Pesci, Harry. Harry irrumpe en la pantalla como una tormenta apenas contenido de mirada afilada, carácter explosivo y envuelto en ese abrigo arrugado que lo hacía sentir a la vez peligroso y extrañamente humano en Mi pobre angelito Home Alone. El personaje cobró vida gracias a Joe Pesci, nacido el 9 de febrero de 1943. Tenía 47 años cuando asumió el papel, aportando una energía volátil y callejerra forjada tras años de actuación, incursiones en la música y numerosos papeles secundarios que exigían precisión y filo interpretativo. Lo que hizo memorable su actuación no fue solo la amenaza que transmitía, sino la contradicción interna del personaje. Harry creía tener el control de la situación incluso cuando todo se desmoronaba a su alrededor, convirtiendo la frustración en comedia sin perder nunca esa sensación de peligro latente. Ese papel abrió la puerta a una serie de interpretaciones inolvidables, entre ellas uno de los nuestros, Goodfellas y Casino, donde Pesci llevó esa misma imprevisibilidad a un terreno mucho más oscuro, dejando una huella imborrable en el cine de gángsteres moderno. Por su trabajo recibió el Oscar al mejor actor de reparto, consolidándose como uno de los intérpretes más singulares de su generación. En 2026, con 83 años, Joe Pesci vive alejado de los reflectores, eligiendo con cuidado sus escasas apariciones públicas. Harry sigue siendo recordado como un retrato certero de cómo el ego puede cegar incluso a la mente más segura de sí misma. Una lección tan vigente hoy como cuando se estrenó la película. Daniel Stern, Marv. Marv no entra en escena, más bien se tropieza con él de mirada desorbitada, cuerpo desgarbado y siempre un paso por detrás, convirtiendo cada plan en un desastre a cámara lenta en Mi pobre angelito Home Alone. El personaje cobró vida gracias a Daniel Stern, nacido el 28 de agosto de 1957. Tenía 33 años cuando se sumó a la saga, aportando una fisicalidad suelta y elástica forjada tras años de trabajo teatral, comedia y primeras experiencias cinematográficas que apostaban más por el instinto que por la técnica pulida. Lo que hizo memorable su actuación no fue solo el slapstick, sino la sinceridad con la que lo interpretaba. Marv actúa como si cada percance fuera genuinamente inesperado, lo que hace que el caos se sienta auténtico en lugar de forzado. Ese papel abrió la puerta a una trayectoria distintiva tanto en cine como en televisión, incluyendo Duro de Pelar City, Slickers y aquellos maravillosos años de Wonder Years, donde su narración aportó una calidez reflexiva que contrastaba fuertemente con sus travesuras en pantalla, dejando una huella que trascendió la comedia. Stern se asoció así con un estilo de humor físico que equilibraba la exageración con la verdad emocional, influyendo en cómo el público percibía la vulnerabilidad cómica. Hoy, con 68 años, se mantiene selectivamente activo, combinando la actuación con proyectos de escritura y dirección. Marv sigue siendo recordado no solo por quien fue, sino por lo que reveló sobre cómo incluso las intenciones más simples pueden desmoronarse cuando la confianza supera a la conciencia. Catherine O'Hara, Kate McAllister. Kate no espera permiso. Se mueve, piensa y avanza con la urgencia de una madre que sabe que algo anda mal, sosteniendo esa determinación implacable a lo largo de Mi pobre angelito Home Alone. El personaje cobró vida gracias a Catherine O'Hara, nacida el 4 de marzo de 1954. Tenía 36 años cuando comenzó la película, aportando una combinación finamente calibrada de instinto cómico e inmediatez emocional, forjada tras años de improvisación y trabajo en conjunto que exigían precisión y verdad interpretativa. Lo que hizo memorable su actuación no fue el pánico sino el enfoque.
El miedo de Kate nunca se dispersa, al contrario se agudiza convirtiendo cada decisión en una línea clara hacia su hijo. Ese papel abrió paso a una etapa definitoria en su carrera con títulos como Beetlejuice y Schitt's Creek, donde su capacidad para combinar el absurdo con la sinceridad dejó una huella imborrable en la comedia moderna. Más adelante obtuvo el premio Emmy a la mejor actriz principal en una serie de comedia por su inolvidable interpretación en Schitt's Creek. Lamentablemente falleció el 30 de enero de 2026 a los 71 años a causa de una embolia pulmonar derivada de un cáncer rectal que había mantenido en privado. Su muerte fue una pérdida sentida de forma profundamente personal por el público que la había acompañado durante décadas de historias contadas con talento y calidez. Dejó un legado de interpretaciones audaces y profundamente humanas, que nunca necesitaron del exceso para conmover. Kate sigue siendo recordada por lo que reveló que el amor cuando es real se mueve más rápido que el miedo. John Hurt, Peter McAllister. Peter McAllister se conduce como un hombre convencido de que todo está bajo control, mesurado, elegante y con una autoridad discreta. Sin embargo, en Mi Pobre Angelito Home Alone esa confianza se pone a prueba de formas que nunca imaginó. El personaje cobró vida gracias a John Hurt, nacido el 7 de marzo de 1946. Tenía 45 años cuando se sumó a la saga, aportando una energía contenida y honesta, forjada tras años de intenso trabajo escénico e interpretaciones cinematográficas que apostaban por el realismo emocional antes que por la exhibición. Lo que hizo memorable su actuación no fue la autoridad en sí, sino la suposición. Peter confía en el sistema que lo rodea hasta que este falla, revelando lo fácil que puede resquebrajarse la estabilidad cuando la rutina sustituye a la atención. Ese papel lo llevó a una amplia trayectoria en cine y televisión con títulos como Big y Los Soprano, The Sopranos, donde construyó personajes secundarios de gran complejidad, que permanecían en la memoria del espectador mucho después de su breve aparición en pantalla, dejando una huella sutil pero perdurable. Hurt se asoció así con la interpretación de hombres cuya compostura escondía fracturas más profundas, dando peso a personajes a menudo pasados por alto. Falleció el 21 de julio de 2017, a los 71 años a causa de un infarto, una pérdida que dejó una tristeza silenciosa entre quienes reconocían la profundidad detrás de sus interpretaciones. Peter sigue siendo recordado no solo por quien fue, sino por lo que reveló sobre la facilidad con la que el control puede desmoronarse cuando la atención se desvía. Angela Goethals, Linnie McAllister. Linnie atraviesa el caos con una voz afilada y un juicio rápido. Es el tipo de hermana mayor que se da cuenta de todo y lo dice en voz alta, dejando su huella en la dinámica familiar de Mi Pobre Angelito Home Alone. Nota he corregido la grafía errónea Goethals, que en el texto original aparecía mal escrita. El apellido correcto de la actriz es Goethals. También corregí la edad. Nació el 20 de mayo de 1977, por lo que tenía 13 años, no 12. Cuando se estrenó la película en 1990, el personaje cobró vida gracias a Angela Goethals, quien tenía 13 años cuando apareció en la película, aportando un filo preciso y ligeramente sarcástico que hacía sentir reales e incisivos incluso sus momentos más breves. Goethals creció naturalmente en el papel, entregando reacciones que parecían menos actuación y más comportamiento familiar instintivo. Lo que hizo memorable su actuación no fue cuánto hablaba, sino la franqueza con la que lo hacía. La honestidad de Linnie corta el ruido de fondo, revelando cómo los niños muchas veces ven las situaciones con más claridad que los adultos que los rodean. Ese papel la llevó a otras apariciones en proyectos como Jerry Maguire, Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, donde exploró tonos más matizados y oscuros, dejando una impresión sutil pero duradera en distintos géneros. Aunque se alejó de la actuación a principios de los años 2000, Goethals dirigió su vida hacia una esfera más privada, cursando estudios superiores en Vassar College y trabajando después fuera de la industria del entretenimiento, eligiendo un camino alejado de los reflectores. Actualmente, con 48 años, lleva una vida discreta. Linnie sigue siendo recordada por lo que reveló que la honestidad suele llegar antes de que la empatía tenga tiempo de suavizarla.
Michael C. Marona, Jeff McAllister. Jeff se mueve entre el caos del aeropuerto con la confianza despreocupada de alguien que da por sentado que todo saldrá bien, una presencia pequeña pero reveladora en mi pobre angelito Home Alone. Nota: he corregido la grafía errónea morirana, que en el texto original aparecía mal escrita. El apellido correcto del actor es Marona. También corregí la edad: nació el 27 de septiembre de 1977, por lo que tenía 13 años, no 12, cuando se estrenó la película en 1990. El personaje cobró vida gracias a Michael C. Marona, quien tenía 13 años cuando obtuvo el papel, aportando una energía relajada y despreocupada que hacía que sus reacciones parecieran naturales y espontáneas. Marona creció con soltura en el rol, capturando a la perfección al tipo de hermano que se mezcla con el fondo sin dejar de marcar el ritmo de la dinámica familiar. Lo que hizo memorable su actuación no fue la visibilidad sino la actitud. Jeff no intenta destacar y esa indiferencia se convierte precisamente en el punto clave, reflejando cómo algunas personalidades influyen en una situación por el mero hecho de estar presentes en ella. Ese papel lo llevó a aparecer en The Adventures of Pete and Pete y más adelante a trabajar detrás de cámara, en producciones como Sex and the City, donde se volcó hacia labores técnicas que sostenían la narración desde otro ángulo. En lugar de permanecer frente al objetivo, encontró un lugar estable dentro del oficio mismo, aportando a la industria de una manera más discreta. Actualmente, con 48 años, sigue trabajando entre bambalinas como electricista de cine y televisión. Jeff sigue siendo recordado por lo que reveló que no toda presencia necesita atención para dejar huella. Kieran Culkin, Fuller McAllister. Fuller deambula por el caos navideño con una manta en una mano y un refresco en la otra. De mirada asombrada y ligeramente fuera de sincronía, convierte unos pocos momentos breves en algo curiosamente inolvidable en mi pobre angelito Home Alone. El personaje cobró vida gracias a Kieran Culkin, quien tenía 8 años cuando comenzó la película, aportando una energía suelta e impredecible que hacía que el personaje se sintiera menos como una actuación y más como un niño real atrapado en medio de todo. Culkin creció naturalmente en el papel, reaccionando en lugar de actuar, lo que le dio incluso a sus escenas más breves una sensación de autenticidad. Lo que hizo memorable su actuación no fue el chiste en sí sino la inocencia detrás de él. Fuller nunca se da cuenta de que es el blanco de la broma y esa falta de conciencia es justamente lo que hace que el momento funcione. Ese papel lo llevó a aparecer en Father of the Bride y más adelante en Succession, donde redefinió las expectativas con una interpretación compleja y llena de matices que le valió el reconocimiento unánime de la crítica, un Globo de Oro y un Emmy. Más recientemente consolidó su lugar entre los actores más respetados de su generación al ganar el Oscar al mejor actor de reparto por Ariel Payne, 2024. Hoy con 43 años sigue activo, escogiendo con cuidado papeles que desafían su registro interpretativo. Fuller sigue siendo recordado por lo que reveló que la autenticidad muchas veces surge precisamente de no saber que uno está siendo observado. Robert Blossom, Old Man Marley. Old Man Marley entra en la historia como un rumor hecho carne, silencioso, vigilante y cargando con el peso de cada advertencia susurrada a su alrededor. Sin embargo, en mi pobre angelito Home Alone, esa quietud esconde una verdad mucho más amable. El personaje cobró vida gracias a Robert Blossom, nacido el 25 de marzo de 1924. Tenía 66 años cuando asumió el papel, aportando una presencia curtida y contemplativa forjada tras décadas de trabajo en el teatro y el cine, donde escribió, actuó y construyó personajes definidos por la profundidad más que por el volumen. Lo que hizo memorable su actuación no fue el temor que inspiraba sino la paciencia que sostenía. Marley permite que los demás lo juzguen mal, revelando lo fácil que resulta confundir el aislamiento con el peligro cuando nadie se atreve a hacer las preguntas correctas. Ese papel lo llevó a seguir apareciendo en películas como Christine y The Ranger, donde su capacidad para encarnar la soledad dejó una impresión persistente que iba mucho más allá del diálogo. Aunque nunca buscó los reflectores, su trabajo pasó a formar parte de una tradición más discreta de actores de reparto que valoraban la verdad por encima de la atención.
Lamentablemente falleció el 8 de julio de 2011 a los 87 años tras una enfermedad cerebrovascular, una pérdida que resultó tan serena como el propio intérprete que dedicó su vida a dar voz a lo invisible. Dejó tras de sí una obra marcada por la introspección y la contención. Old Man Marley sigue siendo recordado por lo que reveló que el miedo suele desvanecerse cuando por fin llega la comprensión. Apóyanos con un like, comparte este video. Déjanos tu comentario aquí abajo. Hasta la próxima.